se ingresan a la sesión. A veces por fallas de internet también suele pasar esto. Bueno, entonces, chicos y chicas, gustoso de darles la bienvenida a un nuevo día más de actividades para iniciar ya la clase de microbiología. Esta es estamos ahorita con nuestra clase número 9, ¿sí? Estamos en la clase número 9 de microbiología, hoy 3 de junio del 2020. Entonces, preguntarles, bueno, esta clase vamos a centrarnos en sí nos vamos a centrar en lo que es los microorganismos beneficiosos. Como ya hemos abordado con ustedes muchos microorganismos, hemos visto que existen bacterias, virus y hongos, ¿ya? Entonces estamos abordando ahorita cuáles microorganismos son beneficiosos. ¿Qué quiere decir beneficiosos? Beneficiosos o benéficos son aquellos que, de cierta manera, no causan malestar, o sea, no son malos. Podríamos decir son microorganismos buenos, bacterias buenas, levaduras buenas. Saccharomyces cerevisiae, que ustedes realizaron la primera experimentación, es una levadura benéfica, ¿no es cierto? Hay otras levaduras, por ejemplo, la cándida, que ustedes también en su trabajo investigaron y descubrieron que no pertenece a los microorganismos, a las levaduras, a los hongos benéficos. En la práctica que ustedes realizaron, quisiera ver qué experiencias lograron obtener y para compartir esas experiencias, porque eso es lo que hace el conocimiento, lo que genera tener un mejor entendimiento, porque es bonito, ¿no? La teoría que las bacterias, que cómo es un Streptococcus, hemos visto en figuras, ¿no es cierto? Imágenes en videos, por ejemplo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, un Streptococcus ya. Entonces muchos pueden decir, chévere en imagen, pero en la vida real, pues, es muy interesante conocer, ¿no es cierto? Conocer, por ejemplo, estas bacterias, cómo es que logran desarrollarse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que generan, por ejemplo, un lactobacillus, por ejemplo? Muchos pueden ver y decir, pues un lactobacillus es, ¿cómo es un lactobacillus? O una imagen de un lactobacillus, ¿no es cierto? Ya. Vamos a diferenciar acá. Hay un documento. Eh, los lactobacillus, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. A ver. El Lactobacillus bulgaricus, ¿no es cierto? Vamos a descubrir, o sea, ustedes pudieron ver, ¿no es cierto? En realidad, las diferencias, ¿no es cierto? Que hay dos tipos de bacterias, ¿no es cierto? En este caso, que intervinieron en la elaboración del yogur. No sé si alguno de ustedes me puede compartir el nombre de estas bacterias. Lactobacillus Ya, el bulgaricus bulgaricus, y ¿ya? Streptococcus acidophilus, creo que era. Perfecto, perfecto, sí. Entonces, famoso Lactobacillus bulgaricus, ¿ya? Como su nombre lo dice, el Lactobacillus pertenece a los bacilos, ¿no es cierto? Y el Streptococcus thermophilus es de la forma del grupo de los cocos, ¿no es cierto? Como ustedes ya vimos, eh, este tipo de bacterias, ¿no es cierto? Vamos a ver si por aquí podemos visualizar.
Como nos dice su lady, en verdad, ¿no? El famoso Lactobacillus bulgaricus. Ya. Vamos a ver si una imagen nos permite ver. Ya. Por aquí tenemos una imagen del Lactobacillus bulgaricus. Bien. Voy a compartirles el documento. Miren, para... Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen. A ver. Ya. Es verdad, como les decía, la práctica es lo que nos hace, por ejemplo, a nosotros comprender de una mejor manera. Ustedes ya realizaron una experimentación donde pudieron ver, pudieron hacer, ¿no es cierto?, obtener un producto. Pero este producto que ustedes obtuvieron fue gracias a estas bacterias, miren. Estas bacterias que estamos viendo, bueno, son una representación en tercera dimensión, ¿no? De cómo son o cómo es la estructura de estas bacterias. Este es, por ejemplo, un lactobacillus, es el lactobacillus bulgaricus. En sí, pues tiene la forma similar a todos los lactobacillus, tienen la misma estructura, como ustedes ven. Los lactobacilos, por ejemplo, vamos viendo por acá. Vamos a ver acá otra imagen de cómo logran, cómo es el movimiento de los lactobacilos. Ustedes hicieron indirectamente crecer, ¿no es cierto? Ya. Entonces son muchísimas bacterias que ustedes lograron que se reproduzcan, es decir, indirectamente ustedes hicieron crecer este tipo de bacterias. El Lactobacillus bulgaricus está presente, o sea, a nivel comercial lo venden liofilizado, o sea, viene, les voy a preguntar, es como las levaduras, profe, por ejemplo, ustedes trabajaron con levaduras, la levadura liofilizada, que ustedes, la levadura panadera, que ustedes utilizaron, compraron para la anterior experimentación. De cierta manera, también los lactobacilos bulgaricus, en este caso hablemos, vienen en esa forma, ¿no? En la industria, las industrias lácteas, estas empresas adquieren de esta manera los cultivos, ¿sí? Y obviamente ellos los colocan así en polvo, son colocados en la leche. Ah, cuando la leche ha alcanzado la temperatura de 44, 45 grados, ya, en esa temperatura colocan en la, para que ellas, o sea, ese es el inóculo, ¿no? La famosa inoculación, ya. A ver, ¿qué experiencias tuvimos entonces de, no sé si alguno de ustedes que ya realizó la experimentación, vamos, Carlos, me estabas comentando, tú ya habías también logrado hacer el experimento, no sé, ¿qué resultados pudiste tú obtener de tu experimentación? ¿Cómo fue la consistencia, hablemoslo así, mm, del yogur que tuviste tú? La superficie, por ejemplo, ¿cómo fue la superficie? Era un atributo, ¿no es cierto? La apariencia que yo les pregunté, ¿no? Les puse un cuadrito en su práctica, ya. No sé si me puedes compartir, Carlos, o algún otro compañero o compañera que ya haya realizado la experimentación. Fue muy espesa, por- Ya, ¿qué más, Carlito? ¿Solo fue espesa nada más? fue espesa y el color hubo era muy, no tan blanquecino, sino que amarillento. Ya, perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, sí, esta es la A consistencia. mí me salió bastante blanco. Ya,
Entonces, vamos a ver, o sea, de qué depende estos factores que, pues, ustedes nos están compartiendo ahorita. Dicen que de qué manera sale un producto, en qué manera sale otro, ¿verdad? Ya, voy a guardar solamente un documento que ahorita acabo de capturar. Ya, alguien más le salió tal vez de otro color, no sé si nos pueden compartir otro color, les salió. Primero vamos a abordar una cosa. Todos tuvieron la ventaja de conseguir yogur natural. Con el yogur natural es más probable que les haya salido blanquecino, blanquecino de color cremoso. Sí, en mi caso no fue tan amarillento, sino si era blanquecino porque tenía el yogur natural. Ya, exacto. ¿Cuál es la superficie, profe? ¿Qué vendría siendo la superficie? Ya. La superficie, o sea, es la primera apariencia del yogur. Vamos a ver una imagen para entender mejor. Como la Vamos a primera ver. capita del yogur. Exacto. La Entonces parte, sería esta evidencia que dice que la superficie es gelatinosa. exacto. La superficie, eh, vamos a ver. Las imágenes que les mostré la semana anterior, eh, va a depender mucho, como les digo, del tipo de yogur que hayan usado. O sea, mi recomendación pues era esa. Si es que ustedes tenían, o sea, a ver dónde le puse esas fotos. La facilidad de conseguir en yogur natural, sí. Con yogur natural, eh, aquí está. Con yogur natural les debe dar esa consistencia. Voy por acá. Aquí está una imagen. Ejemplo, esta es la que yo realicé. Yo, a propósito, realicé con una muestra de yogur. O sea, yo trabajé con yogur de durazno. También ya he hecho con yogur natural. Sale mejor con yogur natural. Hice con yogur de sabor porque sabía que muchos de ustedes es posible que no hubiesen podido conseguir yogur natural, ¿no? Pero de todas maneras, sí hay bacterias en los otros yogures, ¿no? En los yogures, o sea, hablemoslo de sabores, de sabor de fresa, de durazno, de mora, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con la superficie, o sea, ¿qué es la primera superficie? Puedes poner si es brillante, puedes poner es brillante, no es brillante la superficie, ¿sí? Esa es una parte, ¿no? La superficie, cómo quedó brillante. Eso de la parte del espesor es más adelante. Por ejemplo, esta es una imagen donde pueden ustedes apreciar, es brillante. El color, como ustedes ven en sus dispositivos, ven que este es un poco amarillito, es color incluso anaranjado, ¿no es cierto? Es porque yo utilicé yogur de durazno. Repito, entonces va a depender mucho, o sea, de cada experimento, no podemos generalizar. Cuando trabajaron, por ejemplo, Emilio, Michelle me están compartiendo que han realizado con yogur natural. Entonces, el yogur natural es blanco, ¿sí? De color blanco. Explico una parte de los famosos productos lácteos. Un yogur de durazno, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que tiene, eh, como su nombre dice, o sea, esta materia prima? Pulpa de durazno, duraznitos, fruta de durazno. ¿Qué creen ustedes? No, solamente le pongo un poco del sabor de la fruta. Ya, muy bien. Jennifer nos dice que le Ingeniero, se ponen, está recortando su audio. ya, listo. Voy a reingresarme, no se preocupe. Es por las páginas que estoy cargado. Me voy a reincorporar. No sé,
Quedarás en la reunión. Un ratito voy a salir, ya me reingreso. Ya voy a reingresar. Ya, voy a configurar. Es por la configuración del video. Ah, ya, sí, eso mismo es. Ya, perfecto. Es lo que a veces le pongo, siempre sucede estos problemillas, a veces en las conexiones. De nuevo con ustedes, entonces, chicos, estábamos hablando de la consistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué opinan ustedes de la consistencia? ¿Alguien pudo trabajar, alguien que no haya trabajado con yogur natural? No sé, pueden ahorita compartirnos y abrir sus micrófonos, por favor. No sé, alguno de ustedes que haya trabajado con otro tipo de yogur, digamos. No sé, Yasmín o Santiago, ¿ustedes con cuál, con cuál marca comercial de yogur trabajaron? No sé si nos pueden compartir sus experiencias, por favor. Ingeniero, Sí, te escuchamos. yo trabajé con el yogur Tony natural. Ya, perfecto. Ya, ¿cómo te salió la consistencia a ti? O sea, me salió un poco así espesa, media amarillenta. Ya, listo, ya sé, Graham. Le dejé Perfecto. así como nos explicó. Muy bien, Santiago. Entonces, verán, uno de los factores que influye también en el color es también va a ser, verán, hay factores que influyen en esto, ¿sí? Préstenme atención. ¿Cuáles son estos factores que van a influir? Ustedes deben saber a qué se debe este tipo de resultados, ¿ya? Primeramente, vamos a abrir mi pizarrón para escribir estos factores, ¿ya? En sí, va a depender de algunos factores. Muchos de estos factores, por ejemplo, va a ser los siguientes. Ahora que estoy viendo los resultados que ustedes han obtenido, entonces hay factores que influyen, ¿sí? Que van a influir. En este caso, en su yogur. Uno de estos factores van a ser los siguientes, miren. Un factor muy importante va a ser, primerito, la leche, ¿sí? La leche, como ustedes saben, va a depender si se trabaja, por ejemplo, con leche cruda, ¿sí? Pueden haber trabajado con leche entera o con leche semidescremada, ¿ya? Como ustedes ven que en el mercado existen muchas variedades de estas leches, ¿ya? O sea, verán, entendamos esto, muchachos. La leche entera, pues, es generalmente aquella que tiene todos sus componentes normales, es decir, el contenido de grasa, el contenido de lactosa, todo es íntegro, ¿sí? En este tipo de leche. La leche, como su nombre ven acá, dice semidescremada. Esta es una leche que en cambio tiene menor porcentaje de grasa, ¿ya? Esta tiene menor cantidad de grasa. Entonces, la grasa definitivamente influye bastante. ¿En qué va a influir la grasa? Va a influir tanto en el sabor
como en el color, ¿sí? ¿De acuerdo? Son son factores que indiscutibles que influyen en la calidad, ¿ya? Otro factor que va a influir, que pudo haber influido en sus resultados, también va a ser, en este caso, la cepa del yogur. ¿A qué me refiero con la cepa del yogur? La cepa del yogur, pues, es muy variable. Va a depender también de las marcas comerciales, ¿sí? Ustedes indudablemente hemos hecho nosotros un cultivo de repique, ya. Nosotros hicimos el famoso cultivo de repique. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tomaron una muestra líquida, ¿sí o no? Nadie trabajó con un inóculo seco, porque lógicamente conseguirse, hablemos de, sí, el yogur comercial, ¿no? Las cepas microbianas, pues vienen, también las venden o se pueden adquirir así, tal como ustedes adquirieron la levadura, ¿sí? De la misma manera se puede adquirir. Pero, vamos a ver si por aquí tengo una imagen de un cultivo que ustedes entiendan. A ver, pongamos aquí. Cultivos liofilizados para el yogur, normalmente, ya. Estos cultivos, cómo se venden comercialmente, ya. Entonces, mire, por ejemplo, por acá tenemos uno así. Los cultivos, normalmente para la elaboración del yogur, vienen de esta manera, ¿sí? Ven esta foto que estoy ahorita yo proyectándoles. Ya. Este es un sobrecito, ¿sí ven? Es un sobre, ¿sí? Entonces, este sobre, por ejemplo, lo utilizan en pequeñas microempresas que elaboran de forma artesanal. Generalmente, mira, ahí te dice que debes utilizarlo para 100 litros, o sea, todo ese sobrecito, utilizarlo en 100 litros. ¿Cuánto tiene acá? Mira, tiene 100 gramos, por ejemplo, este tiene ya. Como ustedes pueden darse cuenta, en este sobre viene en presentaciones de 100 gramos. Este es cultivo láctico liofilizado. ¿Qué quiere decir liofilizado? Así en polvito, ya, parecido al azúcar. Cuando tú le sacas es muy parecido a los granitos de azúcar, a los granitos de sal, ¿sí? Tal como ustedes vieron la levadura. Eso se llaman cultivos liofilizados, ¿ya? Podríamos decir que son secos, en forma de granos, ¿no es cierto? Son granulares. Así es como vienen los microorganismos, las presentaciones, ¿no? Obviamente también siempre tienen, como ustedes ven, su fecha de vencimiento, ¿sí? Ustedes pueden ver, tiene por aquí una fecha de vencimiento. Esta es una imagen que yo he tomado del internet, ya. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, podemos ver el sitio web, donde se puede adquirir, etcétera. Sí, entonces, esas son maneras de cómo vienen las presentaciones, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿a qué punto voy con este? Voy al punto de que nosotros hicimos algo que yo expliqué aquí, que es el repique, ¿ya? ¿Qué es repique? Me van a preguntar ustedes, ¿no es cierto? Ya. Antes de responderles la pregunta, ¿qué entienden ustedes? O sea, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchas repique? Ya, así llanamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es repique? Una palabra que normalmente pues no, ustedes van a preguntar, ¿y cómo se hace eso, profe? ¿O qué viene a ser por ejemplo,
la famosa palabra repique, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes puede compartirnos o alguno de ustedes tiene la idea tal vez que es repique? De pronto no van a encontrar en el internet eso porque no es muy, ¿qué les digo? Usado normalmente en la información, en la investigación, ¿no? Volver a hacer la misma consistencia, algo así. Ya, está bien tu concepto. ¿Volver a hacer qué? Pero sigue, estimada Jennifer, ¿volver a hacer qué? No te entiendo. Estás con la idea ahí. Volver a hacer la misma, hacer la misma consistencia del Pero, producto. ¿qué hacerle? ¿Qué le vas a hacer a la consistencia? Eh, no sé. Ya, te ayudo un poco, verás. La idea que tú, sí sé lo que quieres decir, sino que para eso estamos aquí nosotros como profesores, ¿no? Para indicarles, aprender un poquito ya van a aprender, ¿no? Están en primer semestre, pero ya tenemos que ir de a poco, ¿no? Con nuestra guía a desenvolverse y a sacar esa idea. La idea que Jennifer nos dice es volver a utilizar, es decir, al ustedes utilizar yogur en forma líquida, ustedes tienen estructuras vivas en el yogur, ¿cierto? El yogur tiene microorganismos vivos, ¿sí? Entonces, estos microorganismos vivos, ustedes lo que están haciéndoles es haciéndoles que crezcan más y más, es decir, les estás ayudando, podríamos decir, dándoles de comer, ¿sí? Y si tú le das de comer al microorganismo, ¿qué sucede? Empieza a reproducirse, ¿no es cierto? Las bacterias, ¿qué tipo de reproducción tenían? A propósito de esto, reproducción sexual, asexual, por gemación, replicación, esporulación. Programación. ¿Puedes repetir, Jennifer? Te escuché solo lo último. Jennifer, Programación. ya. No te escuché bien, pero decía terminado en ción, o sea, gemación, me dijiste. Sí. Ya. Bueno, gemación, recordemos que es una forma de reproducción asexual que divide, sí, a dos células y salen dos células, pero la gemación es propia de las levaduras, ¿ya? Las bacterias se reproducen por división binaria, ¿sí? División o fisión binaria, ¿sí? Una célula, recuerden en la reproducción, ¿qué es lo que hacía una célula madre? Se dividía en dos, ¿sí? Y salía otra igualita, o sea, como un clon, imagínate, como una clonación. Eso es la división binaria. Por eso digo binaria, no digo ni trinaria ni tetranaria, no. Binaria solo salen dositas más. Y así cada una de ellas va sacando dos y otras dos y otras dos. Es como el crecimiento geométrico, ya progresión geométrica. Eh, ¿Vieron ustedes tal vez en matemáticas progresiones geométricas? ¿Se acuerdan en matemática que era una progresión? Había dos, la aritmética y la geométrica. La progresión geométrica, ¿sí? ¿O se acuerdan de los logaritmos en matemática? Ya, los logaritmos eran de manera exponencial, ¿no es cierto? Entonces estas bacterias se reproducen de esa misma manera, ¿sí? Voy ahorita a entrarme a una imagen, voy a indicarles mejor, voy a dibujarles en nuestro pizarrón que estamos analizando nosotros en nuestros factores, ya. A ver, repito, en sus experimentos, antes de explicarles la reproducción, estamos viendo los factores que influyen. ¿Cuáles son esos factores? La leche.
hay muchos tipos de leche, ¿sí o no? De esto ya vamos a conversar con su lady, te voy a preguntar, porque tú nos conversabas que en el sector donde tú vives es un sector ganadero y muchas familias de esa comunidad tienen, ¿no es cierto?, vaquitas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la leche tiene bastante que ver. Luego estábamos hablando de las cepas, las marcas comerciales, las cepas del yogur. La mayoría de cepas del yogur van a tener a estos dos microorganismos que son el vamos a ponerle el nombre bien. Voy a ponerle con mayúsculas, a pesar que ustedes saben que la nomenclatura Lactobacillus vulgaricus, sino que necesito eliminar esto. Vimos esto, leche con menor grasa. Ya. Entonces, los lactobacillus, hay algunos lactobacillus, ¿sí? Hay lactobacillus vulgaricus, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay otro lactobacillus que se llama Lactobacillus lactis. ¿Ya? Hay otro lactobacillus que es el Acidophilus. Y es con F. No viene con P, sino que es con P. Así es. ¿Ya? Esos tres tipos de lactobacillus. También hay otras cepas que son Streptococcus. Los Streptococcus. En español es Streptococcus, en cambio en inglés, si ustedes escuchan en inglés, van a escuchar así, Streptococcus, ¿ya? Pero estamos nosotros en español, Streptococcus, ¿ya? Los Streptococcus tenemos los Streptococcus termófilos, ¿ya? En español sería termófilos. En inglés termófilus, ¿ya? Entonces, estas dos cepas va a variar también en la consistencia, o va a influir en la consistencia de su yogur, muchachos, ¿sí? Como estoy hablando de esto, de las cepas de yogur, como estoy hablando de muestra líquida, lo que nos hacía referencia Jennifer es esto. Cultivo de repique es que ustedes colocaron una muestra viva dentro de leche para que sigan las bacterias reproduciéndose. Cada marca comercial, como les dije, cada marca comercial, como les especifiqué, ay, se me voló. Cada marca comercial va a tener algunos lactobacillus, no todos los que nombramos, no va a tener todos los tres tipos de lactobacillus, ¿no es cierto? A ver, se me borró. Los lactobacillus era el vulgaricus, ¿no es cierto? Vulgaricus. Acidophilus. Lactis. Ya. Estoy nombrando apenas tres cepas. Hay más cepas conocidas todavía. Pero va a depender de estas cepas, es decir, estas tres cepas que yo estoy ahorita nombrando aquí, sí, que ustedes pueden apreciar. Va a depender de la marca comercial. Por ejemplo, ¿creen ustedes que trabajaron con alguna de estas cepas? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Trabajaron con alguno de los tres lactobacillus en sus experimentaciones? ¿Quién me puede Sí, responder? ingeniero. Ya, Carlos nos dice sí. ¿Qué dices por aquí? No sé, Yasmín, Emilio. ¿Creen que ustedes trabajaron entonces, aparentemente diría, ¿no? Trabajaron con esas tres cepas.
Disculpe, profe, no lo escuché bien. ¿Podría repetirme la pregunta? Ya. Voy a proyectar la imagen para que nuevamente... Eh, estoy explicando que los lactobacilos que ustedes... Estoy hablando de las marcas comerciales, ¿sí? Las marcas comerciales. Eh, en las marcas que ustedes usaron, ustedes realizaron un cultivo, ¿no es cierto? Ya. Cultivo, ¿de qué viene la palabra cultivo? Es como en el campo, ¿no? Como sembrar en la tierra, ¿sí o no? El agricultor, ¿qué es lo que realiza? Primero prepara el terreno, ¿no es cierto? Y luego inserta las semillas. Es lo mismo lo que ustedes hicieron un cultivo. Indirectamente hicieron un cultivo, pero hicieron un cultivo con bacterias vivas. Bacterias vivas que estaban de cierta manera en un yogur, es decir, en forma líquida, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, te digo, estimado Emilio, existen muchas clases, muchas cepas de lactobacilos. Entonces, cuando ustedes usaron estas bacterias vivas y sembraron en la leche, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿ustedes trabajaron, creen ustedes que realizaron la siembra o ustedes hicieron que aparezcan lactobacillus bulgaricus, acidophilus y lactis? Esa es mi pregunta. ¿Trabajaron con esas tres? O sea, ¿ustedes reproducieron esas tres bacterias? O tal vez hay alguno que puede haber solo tenido bulgaricus o quién sabe otro solo tuvo lactis. Esa es la pregunta, ¿no? Creo que todos, creo que los tres. Los tres, perfecto, Las ya, tres, porque el yogur que yo usé era 100% natural y era como todo lo que se ya. dice. Muy bien. Listo. ¿Alguien trabajó con vamos a analizar eso. ¿Alguien trabajó con alguna otra marca de yogur? No sé, Zulady Fino. o, ¿quién más? O Jennifer, con que alguien trabajó, no sé, con yogur Alpina, con yogur Chivería, hay otras cepas. Yo, pero, yo trabajé con la que le decía el pino. ¿Cuál marca? ¿Con cuál marca? ¿Cómo se llama el producto que compraste El para... pino, ¿Cuál? el pino se llama. Yogur El Pino. Ajá, yogur el Ya. pino. ¿Alpina o El Pino? El pino. El Pino, ya. Ujú. Perfecto. Vamos a buscar. Entonces, miren, vamos a buscar eso. Aparte de Emilio, ¿alguien más trabajó con una cepa distinta que no haya sido el yogur Tony? Ya. Ariana, tú me decías que ibas a trabajar con yogur griego. ¿O con cuál trabajaste, Ariana? Con el Tony Inge, porque no encontré el yogur griego, creo que se había acabado por acá. Ya, tranquila, no te preocupes. Listo, entonces voy a buscar la marca comercial que nos dice... Ya. Entonces, miren, chicos. Miren, miren, miren. Vamos a ver algo interesante. Eh, ya, perfecto, bien. Todos ustedes, bueno, sin distinguir ahorita la presentación, estamos para aprender, ¿no?
Hay muchas marcas comerciales, como he visto, como ustedes han visto, ¿no es cierto? Podemos hablar de las marcas comerciales, yogur Tony, yogur Chivería, yogur Alpina, ¿sí? También hay el yogur de su leche, ¿no es cierto? Su leche también parece que produce una marca de yogur de su marca. Y hay un sinnúmero de marcas, ¿ya? Muchas marcas que más podría nombrar. Por ejemplo, la que nos manifiesta Emilio, no la había escuchado, pero ya, es yogur El Pino, ¿no es cierto? Ya. En la composición, cuando ustedes compran cualquier alimento, en la parte de atrás, cuando ustedes ven el famoso semáforo, ¿no es cierto?, de los alimentos, junto al semáforo de cualquier producto, ustedes tienen la composición nutricional y por acá abajo tienen lo que dice ingredientes. Lamentablemente yo ya le boté esa muestra de yogur que les indiqué la semana anterior, razón por la cual no les muestro. Pero ustedes saben que en todo alimento, mira, bueno, en este caso este es un alimento, un producto, pero siempre tiene la composición nutricional y hay una partecita en la etiqueta donde dice ingredientes. ¿Ya? Entonces, los ingredientes muestran qué insumo se utilizó en ese alimento. ¿Ya? Entonces, sí, como la mayoría de ustedes, con excepción de Emilio, trabajaron con el yogur Tony no trabaja con los lactobacillus nombrados, ¿sí? Es decir, yogur Tony trabaja con una cepa de un lactobacillus muy distinto a las tres especies nombradas. Repito, las tres especies que yo les estoy analizando o nombrando a ustedes son estas, ¿no? Son Lactobacillus bulgaricus, Acidophilus o Lactis, ¿ya? Estas tres cepas están, no es que están las tres juntas, ¿no? Es decir, algunas marcas comerciales, por ejemplo, podrían únicamente tener solo Lactobacillus bulgaricus, digamos, ¿ya? Y van a tenerle también y también le van a tener al Streptococcus, ¿ya? Strepto- el Streptococcus thermophilus, ¿sí? Es decir, van a trabajar con las dos cepas, ¿ya? Eso puede ser una marca. Se me ocurre una segunda marca, va a trabajar con el Lactobacillus acidophilus y tal vez con el Streptococcus thermophilus, que antes ya se lo borré. O podría trabajar con las dos cepas, con el Lactis, ¿no es cierto? Y así variar, ¿no? Entonces, el Lactobacillus tiene un comportamiento muy diferente, tiene un ciclo, digamos, hablemos de un ciclo, un comportamiento de vida, o cómo se comporta en la leche, muy distinto al Streptococcus. Ya vamos a analizar más adelante al Streptococcus. Streptococcus. ¿Ya? El Streptococcus tiene muy diferente, porque lógicamente un bacilo no es lo mismo que un coco, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la marca de yogur Tony trabaja con el famoso Lactobacillus GG, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes hicieron es sembrar, trabajar con el Lactobacillus GG. ¿Saben ustedes qué es este famoso, este microorganismo, este Lactobacillus GG? ¿O alguno de ustedes tenía conocimiento sobre el Lactobacillus GG? Sí, Ya. ¿Qué es el Lactobacillus GG, Carlitos? O de lo que tú has planteado, ¿qué es? en conclusión diría que es una bacteria buena que ayuda al estómago, al intestino, digamos. Ya, perfecto, ¿no? Sí. En realidad, pues sí, ¿no? Es el Lactobacillus GG.
Es una cepa diferente creado únicamente por la industria Tony, ¿no? Es decir, la industria Tony maneja exclusivamente a este Lactobacillus. La industria Tony no trabaja con Lactobacillus bulgaricus, ni con Lactobacillus acidophilus, ni tampoco con Lactobacillus lactis, como ustedes vieron, las tres cepas. Ellos trabajan, sí, trabajan con un bacilo, no es sin duda indiscutible, pero es otro tipo de bacilo. Vamos a ver, proyectarles por acá. Trabajar con otro pizarrón. Miren, voy a aperturar otro pizarrón para entenderle cuál es la diferencia, porque ustedes deben de conocer. En el ámbito de la gastronomía, ustedes van. Entonces, todos los yogures no llevan el Lactobacillus GG. No, exacto. Lo único que lleva y es exclusivo es el yogur Tony. Bueno, ahorita le estoy sin querer haciendo publicidad al yogur Tony, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es el Lactobacillus GG, ¿no? Miren. Entendamos lo siguiente, muchachos. Ya. Hay distintas cepas, verán. El Lactobacillus GG, su nombre propio, su nombre científico es este, Lactobacillus ramosus. Este es el nombre del Lactobacillus, ¿sí? Pero no deja de ser un Lactobacillus, ¿eh? O sea, es de la misma especie, ¿sí? Sino que su nombre es Lactobacillus ramosus GG. Hay otras variedades que son el LGG, estos son nombres comerciales, GR1, JB, AHNO. Entonces, todas estas cepas, mira, muchos de estos son los que ustedes lograron hacer crecer, ¿no? Ustedes hicieron crecer únicamente a la cepa de Lactobacillus ramosus, ¿ya? El famoso conocido como Lactobacillus GG, el que normalmente se lo conoce. ¿Han visto que en las propagandas Tony te habla y solo te dice, nosotros Lactobacillus GG o muestra, no sé, la cuña comercial, ayuda a tu sistema digestivo, o te dice si te gusta, si te quieres a ti mismo, o si quieres aumentar tu sistema inmunológico, somos los únicos que manejamos, o está enriquecido nuestro producto con Lactobacillus GG. Algo así manifiesta la cuña comercial. Es porque estos, a diferencia de los otros Lactobacillus, sí ayudan en cierta forma a esta parte a restablecer la flora intestinal, lo que nos decías, Carlos, ¿sí? Y lógicamente el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunitario. Entonces, este es el nombre famoso del Lactobacillus GG, ¿no? Vamos a poner por acá un poco más de información sobre él. Son buenos, o sea, es decir, este famoso microorganismo, Lactobacillus ramosus, sí, acuérdate siempre de este nombre, ¿no? Ramosus, ¿no? Entre paréntesis podemos ponerle famoso, se lo llama así, LGG. Lactobacillus GG es el nombre comercial, como la marca. Son buenos para el sistema digestivo, sí, mejoran la digestión. Ya, entonces ustedes lo que hicieron es replicarle a este microorganismo, ¿ya? Yogur Tony tiene una patente. ¿Qué es una patente? Vamos a entender qué es una patente. La patente, pues, por ejemplo, por eso lo llaman que es un derecho, ¿no es cierto? Es una marca registrada que normalmente no pueden replicar ninguna otra industria. Es decir, si alguna empresa por allí empezara a cultivar lactobacillus, a producir yogures,
Y estos yogures tienen, ¿no?, esta cepa, Lactobacillus ramosus, es decir, el GG. Tony podría demandarles, es decir, supongamos que ustedes se ponen una asociación y decir, a ver, primero de gastronomía, vamos a realizar, hagamos cepas, como el profe ya nos indicó cómo hacer cultivos, facilito, podemos replicar. Ya, me estoy inventando un caso hipotético, ¿no? Entonces, si algún analista, algún microbiólogo, algún laboratorista de esta empresa Tony consiguiese una muestra de un yogur que ustedes han replicado, digámoslo así. Digamos que ustedes ya tienen un año realizando estos productos. Cogen y hacen un análisis de laboratorio, un análisis, y descubren que entre los microorganismos vivos que existen en ese yogur está una cepa de Lactobacillus GG, automáticamente nos caerían demandas, o sea, demandas, ustedes saben, ¿no? Por plagio, por uso de una marca, ¿sí? Por uso de un microorganismo que es propio patentado de ellos, ¿sí? Entonces, eso es una de las restricciones que muchas empresas lácteas poderosas, hablemos de a nivel mundial, ¿no? Consiguen cuando logran que una cepa se desarrolle de esta manera tan fantástica. Es decir, el Lactobacillus GG podríamos decir que es un poco superior en lo que es a los otros lactobacillus, ¿no? Es como hablar de razas de perros para que me entiendan, ¿ya? O sea, en sí, vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. Todos son perros, hablemos. Estoy hablando de ahorita de caninos, de caninos, sí, de perros, de mamíferos. Ustedes me pueden decir, denme un ejemplo de razas de perros, por ejemplo, a ver, ¿qué raza de perros se te ocurre? Hablemos con Yasmín, por ejemplo, o Carlos, ¿qué raza de perros se te ocurre? Un pitbull. Ya, perfecto. Dálmata. Vamos a hablar de razas de perros para que me entiendan. Para entender las diferentes, ¿ya? Entonces, bien, me hablaron de dos racitas, vamos por acá. Ya, entonces, razas de perros, por ejemplo, Carlos nos dijo el pitbull, perfecto. Por ahí alguien más, no sé si fue una chica, puede nombrarnos nuevamente, por favor. No te escuché bien la otra raza que dijiste. Yo le dije de pitbull y Carlos creo dijo de dálmata, algo así. Ya, otra raza, alguien más, otra raza diferente a estas dos ya nombradas. Schnauzer. Ya, bueno, me fregaste ahí. La parte de que me tomaste la lección. No sé realmente cómo se escribe Schnauzer. Voy a ponerle por acá, consultemos rápidamente. Ya. Bien, esos como peluchines son bonitos. Es que tienen como barbitas, son, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí ha estado bien, como lo iba a escribir. Ese ha sido. Schnauzer también puede ser con Z ha sido. Ya. Con Z ha sido. Ya, sí estoy bien. Schnauzer. Ya, ¿alguna otra raza, chicos? Y una raza más, ya, denme una raza más, distintas a las tres ya nombradas. Se vale cualquiera. ¿Alguna La raza? raza de los lobos, ¿no? Lobos, dices. ¿Un husky? Ya. Husky siberiano, ya. Listo. Bien. En estos ejemplos que ustedes acaban de darme, yo he puesto, ¿no es cierto?, diferentes razas, ya. Sí, entonces, a fin de cuentas, los cuatro de aquí, pues son perros, ¿sí o no?
De que son perros, son cuadrúpedos, ¿no es cierto? Ya. No importa que unos sean más grandes que otros. Por ejemplo, los schnauzer son pequeñitos, ¿no es cierto? Son pequeños, ¿ya? Los dálmatas, ¿cuál es la diferencia del dálmata? Por ejemplo, son como un poco más flaquitos, ¿no es cierto? Ya, pongámosle, son un poco más flaquitos, más delgados, ¿no es cierto? Pero son delgados, pero son más grandes, ¿no es cierto? Que un schnauzer. Un pitbull, en cambio, podríamos decir que es un poquito más agresivo, más robusto, ¿sí o no? Un aquí más robusto. Y los husky también, ¿no es cierto? Ya, también son un poquito más grandes, ya. En fin, tenemos diferencias que los distinguen a ellos, ¿verdad? Lo mismo que sucede con los perros, podríamos nosotros hablar, o yo puedo hablar, que va a ser con las especies bacterianas, ¿ya? Las especies bacterianas es lo mismo, es decir, yo estoy hablando únicamente de lactobacilos. Pero ojo, estoy hablando de lactobacilos benéficos, no de patógenos, ¿sí? Ya, microorganismos buenos, no te olvides. Ya. Entonces, de estas especies, ¿de cuáles nomás estoy hablando? De estas especies bacterianas. He hablado ahorita sobre el Bulgaricus, ¿no es cierto? Bulgaricus. ¿Cuál más hablé? Acidophilus, ¿no es cierto? Acidophilus. ¿Ya? También hablé del Casei. Y finalmente hablé del último, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Se me perdió esa ventana. Y finalmente del GG, ¿no es cierto? Vámonos así, con otro tamaño. Ya. Y finalmente de este último, que es el que se conoce como Lactobacillus GG. Ya. Borrémosle esta parte de aquí. Ya. Entonces, colorcito negro. Ya. Entonces, de esta manera, yo también puedo decir que estos cuatro lactobacillus que he hablado aquí tienen sus diferencias, ¿no es cierto? Es decir, así como en los perritos dijiste, pues el schnauzer es más pequeño, entonces, o el schnauzer no es tan agresivo. En cambio, el pitbull, ¿qué pasa con un perro pitbull? Los pitbulls son genéticamente hasta son más fuertes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hasta de cierta manera agresivos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas mismas diferencias vamos a tener entre todos estos, el Bulgaricus, el Acidophilus, el Casei, el GG. Este GG último, a diferencia de los de acá, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia de este Lactobacillus GG? ¿Qué opinan ustedes? Así como en los perritos, ya. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el distintivo que va a tener? Sus diferentes beneficios, creo. Ya ven, ¿en qué sentido los beneficios? Sabemos que siempre nos dicen, ¿no? Que para la digestión. Como el lactobacillus GG, como acabé de mencionar, sirve para la digestión.
Ya, Los otros ya no puedo decir porque no me acuerdo. ya, no te preocupes. Perfecto, ¿no? ¿Alguien más, alguna intervención? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Nadie más? Ya, perfecto. Bueno, tranquilos. No importa. Estamos... permítame un ratito refrescarme. El Lactobacillus GG, a diferencia de los demás, hay una parte muy importante. El día de mañana que tenemos seguridad alimentaria, eh, me parece que es Jennifer, ¿verdad? Si me ayudas, Jennifer, tú tienes que exponer sobre los alimentos probióticos, ¿verdad? Ya, en los temas que ustedes mañana van a exponer, ahí tú nos vas a hablar un poco de esto, ¿ya? Me adelanto un poco de todas maneras, Jennifer. Hay mucha información en el internet. El Lactobacillus GG, que Tony tanto lo patenta, ¿cómo es? No lo patenta, perdón. Que Tony tanto lo promociona, habla de él, de sus beneficios, es por la razón de que muchas bacterias, cuando ingresan a nuestro estómago, ¿ustedes qué creen que pasa cuando ustedes se toman, consumen yogur en sus casas, en sus hogares? Tú te tomas un poquito de yogur. ¿Por qué consumirá la gente yogur? Tal vez porque les da sed. La- les ayuda a las Otro bacterias beneficio también y en- para el Continúa, Emilio. ¿Algo más estabas explicándonos? sí, que ayuda a nuestro estómago, a las bacterias que están en nuestro intestino. Ya. A Nuestro la, track, sigue nomás. Continúa. me olvidé el nombre, es de al momento de digerir, para tener una buena circulación de los alimentos. Ya. Muy bien. Entonces, sí. eh, una de las formas que ayuda es que, como nosotros hablamos anteriormente, ¿no? Nuestro tracto intestinal, ¿qué pasa con él? Eh, en nuestro intestino tenemos una microbiota, ¿no es cierto? Es una microbiota, es decir, está colonizado por millones de bacterias, ¿sí? Hay bacterias buenas, la mayoría de ellas, ¿sí? ¿Qué hacen las bacterias buenas en nuestro organismo? Nos ayudan a procesos de digestión, degradación, ¿no es cierto? Degradación de ciertos alimentos. Cuando nosotros consumimos ciertos alimentos, después de entrar por vía oral, ¿no? Por nuestra boca, pasan por nuestra laringe, y todo el tracto hasta el estómago, después de ser disueltos por los ácidos gástricos del estómago, ¿a dónde van a parar estos alimentos? A los intestinos. En esos intestinos hay millones de bacterias, ¿no es cierto? Entonces, el yogur, cuando ustedes toman el yogur, ¿qué pasará con las bacterias? ¿Qué creen? No es lo que nos decía Emilio, ¿no es cierto? Las bacterias van a parar a nuestro sistema digestivo, ¿sí? Al colon, ¿no es cierto? Si hablemos que nuestro sistema digestivo está compuesto por el estómago, el colon alto, el colon bajo, ¿no es cierto? Y termina en el tracto anal. Entonces, en el intestino, ahí es donde estas bacterias van a colonizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es uno de los beneficios que ayudan a los procesos digestivos, a asimilación de vitaminas, de nutrientes, de alimentos que comamos indistintamente, ¿sí? Incluso ayudan a aumentar el sistema inmunológico. Pero aquí viene la pregunta que, bueno, es lo que mañana vamos a hablar con Jennifer, como les manifesté. Eh,
¿Creen ustedes que las bacterias, mm, cuando ingresan a en nuestra digestión, todas ellas van a parar al colon, a nuestros, sí, hablemos de nuestros intestinos, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que sí. Ya, Emilio nos dice que sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan Ariana, Michelle? No les he visto que abran el micrófono, muchachas. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan? ¿Cómo haga la pregunta, Inge? No le escuché. ¿Qué pasa con las bacterias? Este tipo de bacterias, cuando consumes el yogur, ¿ingresan al intestino? ¿Están ahí en nuestros intestinos? Ingresan al intestino y facilitan la digestión Ya, y el sistema inmunológico. ya, perfecto. Entendamos que las bacterias benéficas lo que hacen es ayudarnos a la digestión de ciertos nutrientes, ¿ya? Muchos nutrientes, o sea, necesitamos de ellas, de ley. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia de este Lactobacillus GG frente a los otros microorganismos, ¿no? Frente a los otros bacilos, los otros lactobacillus, así como hablamos de los perritos, ¿no es cierto? Yo puse en esta imagen que ustedes están viendo acá. Entonces, la pregunta era esta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del lactobacillus? Vamos a ponerle con mayúsculas mejor. El lactobacillus, el famoso lactobacillus GG, ¿no? El rhamnosus. Entonces, así como hablamos de los perros, los perritos, ¿no es cierto? Las razas de perros de aquí, el pitbull, otro decía el schnauzer. ¿Qué pasa con este rhamnosus? ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué le diferencia a él tal vez del Bulgaricus, del Acidophilus o del Casei? ¿Qué pasa con? A fin de cuentas, los cuatro son lactobacilos, ¿no? Son lactobacilos, así como acá, de que son cuadrúpedos, son perros, ¿no es cierto? Este famoso Lactobacillus GG, ¿sí? Tiene una característica muy distintiva frente a los tres anteriores. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es esa característica que tiene él? ¿Por qué la empresa de Tony se invirtió tanto tiempo, tantos recursos en estudios? Porque si no, pues no lo hubieran creado, ¿no creen? Os hubieran dicho ellos, bueno, a fin de cuentas, todas las empresas trabajan con el Bulgaricus, todas las empresas trabajan con el Acidophilus o con el Casei, ¿ya? ¿Por qué, por qué nos inventamos esta cepa? ¿Por qué, para qué invertimos dinero en nuestros científicos, en nuestros laboratorios y diseñar un nuevo lactobacillus? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la apreciación? Acá sería el punto que este Lactobacillus GG, como bien lo promocionan usted en la televisión, ¿no? Cuando te dicen consume, dale, ¿qué saben decirle? Dale alivio a tu estómago, dale alegría a tus intestinos, cosas así, ¿no es cierto? Es porque simplemente es un probiótico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un probiótico? Eso es lo que mañana nuestra estimada Jennifer vas a hablar sobre eso, ¿ya? Los probióticos. ¿Cuál es la diferencia de los probióticos? Para un poco adelantarle, los probióticos sí son este tipo de microorganismos que causan beneficios. Pero este Lactobacillus GG
tiene una peculiaridad. En nuestro estómago ustedes saben que tenemos ácidos gástricos, ¿verdad? Repito, un poquito me estoy adelantando a lo que mañana Jennifer nos va, es lo que tú vas a compartir, ¿no, Jennifer, en tu exposición? En nuestro estómago hay ácido gástrico, ¿verdad? ¿Qué hacen los ácidos gástricos? ¿Quién me dice qué hacen los ácidos gástricos? Ayudan a la asimilación del bolo alimenticio. Ya, exacto, ¿no? Por eso se llaman ácidos. Ácidos viene del término fuertes, ¿no? Van a degradar lo que nos dice el bolo alimenticio. Lo que tú has masticado pasa al estómago y en el estómago es degradado. ¿Por qué? Por los ácidos. Su nombre mismo dice ácido. ¿Ácido de qué viene? Ácido viene de fuerte, de corrosivo. Los ácidos son corrosivos, ¿no es cierto? Entonces, los ácidos gástricos que están en nuestro estómago son demasiado fuertes, ¿sí? Y van a derretir, van a degradar todo el bolo alimenticio que nos dice Emilio, producto de masticar, ¿no es cierto? Y de haber tragado un alimento. Entonces, hay ciertas bacterias que, de cierta manera, ¿qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que las bacterias lograrán sobrevivir a los ácidos gástricos, a ese fuerte ácido corrosivo que hay en nuestro estómago? ¿Qué creen ustedes? ¿Pasarán o no pasarán por ahí? ¿Se morirán? ¿Sobrevivirán? ¿Qué opinan ustedes? Bien, los ácidos gástricos, de cierta manera, al ser fuertes, nuestro estómago tiene unos pHs muy bajos, ¿sí? pHs bajos. pHs, hablemos de pHs de 2.9, de 3.2. Son niveles de acidez muy bajo. El pH es eso, ¿no? El pH es un nivel de acidez, ¿sí? Para que le entendamos acidez, imagínate el jugo de limón, ¿no es cierto? ¿Han probado ustedes jugo de limón sin poner azúcar? O sea, han chupado una naranja. ¿Qué han sentido ustedes en su boca, en su paladar? ¿Dulce, salado? ¿Qué han sentido? Trae bastante amargura. Amargura, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que distingue, bueno, un poco, a más de lo amargo, lo ácido es astringente, la palabra, ¿no? Sería astringencia. Tú cierras los ojos, ¿no es cierto? Y dices, está muy fuerte, ¿no es cierto? Está muy ácido, dices, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, eso es una forma de llamar a la medida de acidez, ¿sí? Astringencia. Como nos dice Emilio, un poco de amargor, ¿ya? Entonces, imagínate, eso es ácido. Los ácidos gástricos son un poquito más ácidos que el limón, ¿ya? Entonces, en esas condiciones hay ciertas bacterias que no pueden sobrevivir, pero hay bacterias que se adaptan y que sobreviven ahí. Una de ellas es el Lactobacillus GG, el Lactobacillus rhamnosus, como su nombre científico, más conocido en marca comercial como GG, ¿sí? Entonces, eso es un poquito, Jennifer, te adelanté de la parte que es lo que tú mañana vas a tratar, porque tú vas a hablar un poco sobre los probióticos, ¿sí? Mañana en la clase de seguridad alimentaria. Listo, entonces hasta aquí sí está entendido, chicos. Está entendido lo que hemos abordado hasta el momento. ¿Tenemos alguna pregunta sobre los lactobacilos? Los lactobacilos beneficiosos, que es el tema que hemos abordado en la clase de hoy. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, cuando se refiere, yo una pregunta, cuando se refiere a bacterias beneficiosas, en este caso Lactobacillus bulgaricus y el otro también, se podría decir que son, o sea, hablando en general, se podría decir las bacterias probióticas y no decir las bacterias de Lactobacillus, las bacterias, todas las bacterias que son beneficiosas, se les puede simplemente decir las bacterias probióticas. Ya. Exacto.
Exacto. Probióticas son aquellas que ya te digo. Es un poquito de lo que estamos ahorita dando indicios a Jennifer. Mira, Jennifer, estamos ahí ahorita un poco indicando sobre lo que tú mañana vas a ampliarnos más de este tema, ¿no? Sí, esos son los famosos microorganismos probióticos, ¿sí? Aquellos que de cierta manera van a causar un beneficio en tu digestión y además de eso, a aquellos que sobreviven a los ácidos gástricos, ¿ya? No todas las bacterias sobreviven a los ácidos gástricos. De esas bacterias que les nombré ahí, del Bulgaricus, del Acidophilus, del Casei, no pueden sobrevivir, verás, a los ácidos gástricos, no sobreviven, ¿sí? Ya está comprobado científicamente, se ha hecho pruebas en laboratorio, ¿sí? Hablemos de pruebas científicas ya muy avanzadas, tal vez muestreando restos de heces fecales, ¿no? Y ahí hablemos de equipos muy sofisticados, ¿no? Que no hay todavía acá en nuestro medio, pero en otros países industrializados ya realizan estos análisis microbiológicos y descifran si hay esta cepa o no, o sea, dicen, a ver, ahí puedo ver si es que en este análisis ha logrado sobrevivir este microorganismo o no ha sobrevivido, ¿sí? Entonces, en estos exámenes microbiológicos pueden ellos ver cuál de estas bacterias ha sobrevivido. Con mucho éxito, el Lactobacillus GG es uno de aquellos que muestra alta resistencia, lo que quiere decir que él sí pasa los ácidos gástricos y logra pasar a nuestros intestinos, colonizar los intestinos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre las bacterias beneficiosas, sobre estas bacterias lácticas beneficiosas que hemos abordado esta clase? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, muchachos? Mañana vamos a activar también las cámaras, ¿no es cierto? Para exponer lo del trabajo. Exacto. Bueno, pues mañana sí, ¿no? Mañana es No, no hay más lógico. preguntas. Sí. El día de mañana es obvio que en la clase de seguridad alimentaria, tienen que, sí, prender sus camaritas y es obligatorio. Salvo que por A o B pueda haber fallado, no sé, a última hora tu conexión de internet o no sé, empiece a verse borroso el audio, pero se les escucha bien. Entonces, en ese caso, podría ser la omisión respectiva y que trabajen solo con micrófono. Fuera de eso, ya saben, tenemos que un poco interactuar, ¿no? Recuerden que ya es tercera intervención, cuarta intervención que hacen ustedes, entonces para ustedes ya no es nuevo esto, ya no es, o sea, de tener temores ni nada por el estilo, ¿no? Tal vez a manera de broma, como lo decía Carlitos en la otra clase, les molestaba, ¿no? A las compañeras, decía, verán, chicas, tienen que salir bien maquilladitas, bien puestas la blusita, o tal vez las chicas también les molestaban a ustedes, ¿no? Les decían, a ver, tienen que salir con terno, así por bromas, ¿no? Entre ustedes la hacían, entonces. Es una manera de un poco también interactuar, ¿no? Un poco compartir y poder conversar en clase. Ya. Finalmente vamos a ver algo más muy importante de la práctica, a ver, algo muy importante que ustedes debieron definir. Ya. A ver, va una pregunta, chicos. Va una pregunta. Voy a plantearles una pregunta al pizarrón. Esta pregunta que voy a plantear, pues sí les voy a ayudar con una ponderación en la intervención, ¿ya? A ver si... Listo. A ver. Préstenle atención a nuestro famoso pizarrón. Entonces no se olviden de tener sus respectivos apuntes. Verán que hemos visto, bueno, no las razas de perros, que les voy a preguntar es sobre estos lactobacillus, ¿ya? Yo les puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia entre este lactobacillus GG que ahorita acabo de borrar frente a los otros? ¿Es más resistente? ¿Es menos resistente? Y les pongo las cuatro opciones, los cuatro nombres científicos, ¿sí? Ya. Entonces, miren, chicos, mi pregunta sería la siguiente. Dentro de su experimentación, dentro de su práctica que ustedes realizaron, la pregunta sería, ¿por qué necesitaron o por qué se necesitaron
de 8 a 12 horas para la elaboración del yogur. ¿Por qué no solo se hizo en 2 horas o no sé, o en 1 hora o en media hora? ¿Qué opinan ustedes? Ya, Emilio tomó el micrófono. profe. Dale, Emilio. Ya. Se tuvo que tener de 6 a 7 horas porque así la leche se coagula, formando una consistencia homogénea. Es porque la leche se coagula con todo el yogur que está ahí adentro, todas las bacterias empiezan a trabajar entre ellos para así formar el yogur, ¿no? Ya. Perfecto, Emilio. La coagulación. Ya. La coagulación. La coagulación se refiere a cuando se va a hacer más espeso. Eso es coagulación, ¿no? Muchos componentes de la leche se coagulan. Eso es coagulación. Quiere decir que esos componentes dejan de ser líquidos y se empiezan a transformar en otras sustancias. Por eso es que se hace espeso, se hace más. Ya no hablemos de espesor, hablemos de viscosidad. Recuerden que en química ya les enseñé que es viscoso, que es viscosidad, ¿no? Se hace más viscoso el yogur. ¿Entienden por qué es más viscoso el yogur? Ya. Perfecto, Emilio. Ya, bueno, es una respuesta, ¿sí? No digo que esté mal. Además de tu respuesta, sí hay otra que también nos generaliza, que ya la vamos a abordar. Déjame un rato ver, aquí están las intervenciones, ya. ¿Alguien más quiere opinar sobre la misma pregunta? Porque hay más de una respuesta para esta pregunta. Obviamente tiene que ser una respuesta distinta a la que nos hizo Emilio, ¿ya? ¿Alguien más quiere responder a esa pregunta? De acuerdo a sus experiencias o de acuerdo a su criterio, ¿por qué creen que se necesita ese tiempo? Ese tiempo. ¿Por qué no se hace en media hora? ¿Por qué no se hace en 1 hora? ¿Por qué no se hace en 2 horas? ¿Qué opinan? La fermentación. ¿Es necesario tiempo para la fermentación? Ya, perfecto. Muy bien. 2 intervenciones, Emilio. Sí. Las razones son esas, ¿no? Antes de eso vamos a compensarte como habíamos definido acá, la microbiología. ¿Dónde está Emilio? Emilio. Entonces tienes ahorita 5 intervenciones. Ya. Perfecto. Ya tienes, mira, 5 en 1 y 5 en química también. Ya. Entonces, la razón por qué se le deja tanto tiempo al yogur es porque, primeramente, sí, hay que darle un tiempo para que se forme la coagulación, ¿no? Y lo segundo es lo que nos acaba de hablar Emilio, el tiempo de fermentación. Ya, además de eso, hay una respuesta más, ¿no? Que todavía no es la que quiero escuchar, pero no se preocupen, chicos, como estamos en fase de aprendizaje, es válido los aportes que manifiestan. Jennifer, ibas a intervenir. Puede ser para que las bacterias lácticas se desarrollen. Perfecto, perfecto. Ese es el punto al que iba yo a explicar, ¿no? Muy bien. Vamos, solo déjame colocarte. Ya. Entonces, pues sí, ¿no? Jennifer Imbaquingo, ya tienes una intervención más. Listo. Recuerden que cada 3 intervenciones les va a ayudar un punto, algún trabajo, y así como expliqué las reglas del juego, ¿eh? Entonces, para que se desarrollen las bacterias. Claro, si tú cortas la fermentación, hay 2 factores importantes aquí. El proceso fermentativo, que es y el proceso de crecimiento de las bacterias. Si yo a la hora de haber inoculado, corto la fermentación, ¿qué pasará? Lógicamente, pues las bacterias dejan de crecer y las bacterias dejan de fermentar la leche, ¿no es cierto? Entonces yo estaría deteniendo el proceso fermentativo y al mismo tiempo estaría deteniendo el proceso de formación de yogur, o sea, el proceso que nos dijo Emilio de coagulación, ¿no es cierto?
¿ya? No se daría la coagulación. Tal vez estaría recién queriéndose hacer espeso el yogur, pero tú ya le cortaste, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿no? El tiempo para que las bacterias puedan desarrollarse. Bien, vamos con otra pregunta. Eh, ¿Qué tipo de fermentación ocurre acá cuando ustedes realizan, me acaba de decir Jennifer y Emilio, ¿no? Es un proceso fermentativo, lógicamente. Las bacterias están haciendo un proceso de fermentación. ¿Qué fermentación se está realizando aquí y cuál es la fermentación que se está realizando aquí? O sea, ¿esta fermentación alcohólica tal Una vez? No sé. fermentación láctica. Fermentación láctica. Ya. Michelle nos dice la fermentación láctica. Su lady también parece que al mismo tiempo estabas por intervenir. Ya. Ya, Michelle nos dice la fermentación láctica. Perfecto, Michelle. Ya. Sí, en realidad hay algunas fermentaciones en la naturaleza, en los alimentos, en los procesos, en los ciclos. La fermentación láctica perdón, la fermentación alcohólica, por ejemplo, es la que ustedes desarrollaron cuando se da la fermentación alcohólica. Esta es dada por exclusiva de levaduras, ¿sí? En la elaboración del vino. Por eso dice el vino, tiene un contenido alcohólico, la cerveza. También en la elaboración del pan, ¿no es cierto? Porque utilizas levadura en la experimentación que hicieron. Obviamente la concentración de alcohol va a ser súper baja, ¿no? En la que cuando se hace estos productos en la práctica que ustedes hicieron o en la elaboración del pan. En la elaboración de leche, la leche, se produce la fermentación láctica. ¿Qué será la fermentación láctica? A ver, para que alguien más se gane un punto aparte. ¿Qué será? Es causada por algunos hongos y bacterias. ¿Puedes repetirnos? Te escuché hongos y bacterias. Nuevamente, por favor, Jennifer. Es causada por algunos hongos y bacterias. Ya. Bueno, bueno, en este caso no me estás respondiendo directamente a la pregunta, Jennifer, ya. Bueno, está bien tu intervención, pero yo digo, ¿qué es la fermentación? No qué microorganismo interviene. Es un Es crecimiento el de metabolismo anaeróbico que realizan las bacterias. Ya, a ver, vamos a hacer una cosa. En este caso, bueno, Michelle y su lady intervinieron al mismo tiempo. Vamos a escucharles a las dos, ¿ya? Primero, háblame Michelle y luego me habla su lady, ¿ya? Las dos justito prendieron el micrófono. A ver, dale, Michelle, empiezas tú y luego te cedo la palabra a ti, su lady, ¿ya? Es un Escucharle. crecimiento de bacterias que solo las bacterias pueden realizar esa fermentación láctica. Ya. Listo. Vamos, su lady, entonces. A ver, su lady, compártenos tu criterio, por favor. Es donde las bacterias se metabolizan anaeróbicamente. Ya. Bueno, en este caso, las dos hacen referencia a lo mismo, a intervención de bacterias. Y bueno, su lady le añadió un poquito más. Digamos, tú hablaste ya de la parte anaeróbica. Anaeróbico quiere decir sin aire, ¿no? Presencia sin aire. ¿Qué quiere decir? Es por eso que ustedes taparon el recipiente, ¿no es cierto? Al tapar el recipiente no hay oxígeno y las bacterias pueden trabajar sin oxígeno. Ven que así son esas bacterias, ¿ya? Ven cómo son de creativas, de peculiares las bacterias. Trabajan sin aire, ¿no? No pueden, ellos para sobrevivir no necesitan del aire. Nosotros como humanos, ¿qué pasa? Las plantas, los mamíferos, las aves necesitamos de aire. Las bacterias no necesitan, algunos grupos de bacterias, ¿no? No necesitan aire. Ya. A más de eso, ya, perfecto, les voy a ayudar a las dos, Michelle y su lady. Hay algo más importante aquí. Hay algo más. Bueno, Michelle eran dos intervenciones. Hay algo más en esta pregunta, ¿ya? Que voy a aclararles en este momento. Solo déjenme sumarles un puntillo más. ¿Y dónde está Michelle? Michelle, bueno, interveniste del anterior, me parece que también interveniste.
¿Me puedes recordar, Michelle? Fueron dos intervenciones, fue antes y ahorita con su lady, ¿no es cierto? ¿O solo fue una conjuntamente con su lady? Mm, sí, sí, fueron dos. Fueron dos, ¿no es cierto? Sí, sí, antes de su lady también ya nos contestaste. Ya. 2 y 2 son 4. Perfecto. Ya, entonces, miren. Entonces, la fermentación láctica en sí, a diferencia de la fermentación alcohólica, la fermentación láctica, bueno, son realizadas por bacterias lácticas en condiciones anaeróbicas, podríamos decirlo, ¿no? Ya, entonces vamos a poner ese concepto. Vamos a poner ese concepto en nuestro pizarrón. Vamos por acá. Vamos. Ya. Entonces, escribamos, ¿no? Vamos a nuestro pizarrón a escribir. Ya. No se olviden, este puede ser una pregunta de examen, ¿no? El tiempo anterior, ¿no? Que ya respondimos anteriormente. ¿Por qué se necesitan de 8 a 12 horas? ¿Por qué no solo 2 horas, ya? Vamos ahorita a hablar sobre lo que es la fermentación láctica. Lady y Michelle nos han hablado de dos puntos importantes, pero en sí, bueno, en sí les he ayudado a pesar de la intervención, pero la fermentación láctica es aquella que, bueno, sí se da, ¿no es cierto? Se da, podemos decir, ustedes me respondieron la pregunta, ¿no? Las condiciones, bajo qué condiciones se da y por qué tipo de bacterias intervienen. Bajo condiciones anaeróbicas, podríamos decir, ¿ya? Es anaeróbicas, o sea, en ausencia del oxígeno, ¿no es cierto? O sea, sin aire. Pues lógicamente anaeróbico es sin aire, sin oxígeno, ¿ya? Debe haber habido, por eso es que el recipiente fue tapado. Pero más allá de esto, tenemos nosotros que entender algo. Si es un proceso fermentativo, ¿qué pasa en la fermentación? En la fermentación va a haber transformación. Un proceso químico donde hay transformación ¿de qué? Transformación de azúcares, ¿no es cierto? Azúcares en otras sustancias, en otras sustancias químicas, ¿ya? Cuando hablamos de fermentación alcohólica, nosotros hablábamos que los azúcares se transforman lógicamente en etanol. ¿Qué transformación química? Les pregunto yo, ¿qué transformación química se da aquí en la fermentación láctica? ¿Qué tipo de fermentación química se da? O sea, ¿cuál es el componente químico? La pregunta sería así, ¿qué compuesto químico se obtiene entonces? Si digo que se obtienen nuevos compuestos, ¿qué compuesto químico se obtiene? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué compuesto químico obtendré? Lógicamente, pues no voy a obtener alcohol, ¿no? En la fermentación láctica no aparece alcohol. Yogur. Ya tenemos por ahí una respuesta. Carlos, me parece que fue. ¿Alguien más? ¿Qué otro compuesto creen ustedes que aparecerá acá? ¿Un ácido? Ya. Un ácido nos dice, ¿no es cierto? Ya, un ácido. Ya. Un ácido nos dice, ¿no es cierto? ¿Quién me dijo un ácido? ¿Quién intervino? Yo, Jasmine. Ya, perfecto. Estás cerca, Yasmin, ya. Tienes, digamos, la mitad hasta ahorita de la intervención. Ya, para que te ganes completamente. A ver, ¿qué ácido aparecerá ahí? Porque recordemos que hay muchos ácidos. Hay el ácido, antes de que intervengas, verás. El ácido cítrico, por ejemplo, ¿en dónde encontramos el ácido cítrico? En los limones, en las naranjas, ¿sí? Ácido málico, ¿dónde aparece? En las uvas, ¿no es cierto?
ácido acético, etcétera. Hay un ácido específico, es correcto, estás correcto, Yasmin. Tienes, digamos, la mitad de la idea. Complétale la idea, a ver, Yasmin, te voy a dar un poco más de tiempo, ¿ya? Hay un ácido que aparece, tiene un nombre. Dame el nombre del ácido. Ácido Puede sulfúrico. ser el ácido láctico. Ya, muy bien. Perfecto, ¿no? Exacto. Muy bien, estimada Yasmin. Lógico, ¿no es cierto? Si digo que la leche tiene lactosa, ¿cómo se llamará el ácido que se ha producido? Se llama ácido láctico, ¿no es cierto? Ya, vamos con Yasmin. 3 más 1 son 4. 4 intervenciones tiene Yasmin. Perfecto. Ya, entonces sí, pues el ácido láctico. Volviendo a nuestra explicación, ya para terminar nuestra clase, voy a escribirle solamente los nombres, lógicamente ya, de cuál es el ácido que hemos obtenido, ¿no es cierto?, en la fermentación láctica. Ya, entonces yo estoy preguntando, ¿cuál compuesto se obtiene? ¿Qué compuesto se obtiene? Entonces el compuesto es el ácido láctico. El ácido láctico, bueno, a diferencia del ácido cítrico, es un ácido más débil, ¿no? Pues, lógicamente no es, o sea, de que tiene un poquito de acidez y un poquito de agrura o agrio, pero no es tan fuerte como, digamos, el ácido málico o el ácido cítrico. El ácido cítrico es el que, cuando ustedes prueban un limón, ¿no es cierto? Imagínate que partes un limón y sin azúcar, ¿no? Te chupas un limón, te da una sensación fuerte, ¿no es cierto?, en tu paladar. Ya eso es el nivel de acidez, esa astringencia que sientes en tu lengua, eso es la acidez. Pero el ácido láctico es un ácido menos fuerte, ¿no es cierto? No es tan, hablemoslo así, no es un ácido tan poderoso, ¿no? Podríamos nosotros llamarlo, ya. Vamos a entender una cosa aquí. En la fermentación láctica, hablemoslo así, en la fermentación láctica, ¿qué reacción química es la que sucede, no? Entonces, en este caso, la lactosa, vamos a ver que en este caso es un azúcar. Ojo, no es el azúcar de grano o el azúcar que tú conoces, es un tipo de azúcar, ¿no? La lactosa es un tipo de azúcar o un tipo de carbohidrato. ¿Qué sucede con la lactosa? La lactosa, la lactosa se va a transformar ¿en qué? La lactosa se transforma en ácido láctico. Entonces, esta es la famosa fermentación láctica. ¿Sí? Entonces, yo les puedo preguntar alguna vez en un examen, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción química que se da incluso vamos a entender esta componente químico que vemos acá, 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Mira, esta es la famosa lactosa, ¿ya? La lactosa se transforma en ácido láctico. ¿Cuál es, en cambio, digamos, hablemos de la fórmula del ácido láctico? Ya, entonces, bueno, en sí, nuestro ácido láctico es este, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? La lactosa sufre una transformación gracias a las bacterias lácticas. Las bacterias lácticas segregan, excretan, producen enzimas durante la fase reproductiva, durante la degradación del azúcar, ¿no? Ellas se alimentan de los azúcares. Producto de esta transformación del azúcar es que se da el ácido láctico.
Entonces, cuando hay un ácido láctico, es la famosa coagulación que nos decía Emilio, ¿no es cierto? Por eso Emilio dice, por esa es la razón por la que se da el yogur, ¿no? Entonces ahí tú obtienes yogur. El yogur, tú te das cuenta que tiene otra consistencia, ¿no es cierto? Otra consistencia diferente a la leche, ¿no es cierto? Por eso es que la consistencia es más espesita, es más viscosa, ¿no es cierto? Pues eso es lo que sucede producto de la fermentación. Ustedes obtienen un nuevo producto que es el yogur. En el yogur hay un componente que se llama ácido láctico, que es aquel que le da ese característico, ¿no? Esa característica única del yogur. Entonces nosotros podríamos decir que el yogur en sí es una bebida, pero es una bebida fermentada, ¿ya? Es una bebida láctea fermentada. ¿Listo? Entonces, ¿está entendido, chicos, de esta reacción, esta transformación química y qué es la famosa fermentación láctica? Esta es la famosa fermentación láctica. ¿Ya? Entonces, la fermentación láctica es eso, ¿no? El proceso transformativo de la lactosa en ácido láctico. ¿Ya? No se olviden, esos son conceptos básicos que deben de ustedes tener y comprender en este... ¿Me puede repetir, por favor? Ya, ¿qué parte deseas que te repita, Emilio? ¿Toda la transformación? Solo el concepto nomás, el pequeño concepto que hay que tener en cuenta sobre lo que es la Fermentación láctica. Ya. Entonces, mira, la fermentación láctica, digo, no es otra cosa que el proceso de transformación de la lactosa que tiene la leche, se convierte en un nuevo producto, en una nueva sustancia, en un nuevo compuesto químico denominado ácido láctico. O sea, es la razón, o sea, es una transformación simplemente de un azúcar denominado o conocido como lactosa, que se transforma en otra sustancia llamada ácido, es decir, un azúcar se convierte en un ácido, ¿ya? Así como en la fermentación alcohólica, ¿qué sucedía? Un azúcar se transforma en alcohol, ¿sí? Alcohol etílico. En cambio, ahora un azúcar se transforma en ácido láctico. ¿Ya? Entonces, esa es la reacción química que ustedes hicieron en su experimento. Ustedes lograron convertir de cierta manera, por ayuda de las bacterias lácticas, en este caso, bueno, trabajaron con el lactobacillus, eje. Hay que averiguar de tu marca de yogur, Emilio, del yogur Pino, qué bacteria láctica tiene. No sé si de pronto no le botaste el recipiente o bueno, hay que buscarlo en el internet a ver si mañana nos compartes. Hay que verle la composición. Sí, debe tener alguna cepa bacteriana, aunque yo estoy seguro que debe de tenerle el Lactobacillus bulgaricus y el Thermophilus. La mayoría de productos de yogures trabajan con esto. En yogur alpina también trabajan con otros probióticos, verás. Yogur alpina también logró a desarrollar otras cepas bacterianas. Entonces hay que ver estas cepas bacterianas del yogur alpina, que también, o sea, es como una especie de empresa que compite, ¿no es cierto?, con empresas Tony, porque Yogur Alpina es una transnacional, ¿no? Es una empresa que propiamente ubicada, la sede está en Colombia. Aquí en el Ecuador hay dos estaciones, me parece, de Yogur Alpina. Una es en San Gabriel, no sé si me corrige su lady, y hay otra que está en la provincia de Pichincha también. Allá hay dos ya sucursales de esta empresa. Entonces ellos también trabajan con otro tipo de cepas. Parece que están desarrollando otro tipo de bacterias. Listo, entonces eso sería, muchachos, por la clase de hoy. Hay un debercito que les voy a mandar, pero el deber simplemente son
es un cuestionario, son unas preguntas. Es un cuestionario que yo les voy a disponer en la plataforma virtual, ¿ya? El cuestionario va a hacer referencia a las clases a la clase que di el día de hoy y también un poco con la experimentación. Yo les he de avisar ya en estos días que hoy tarde mismo ya le he de subir el cuestionario para que esté disponible. Y digamos, lo diferente de este trabajo es que el cuestionario, eso sí, por favor, quiero que le hagan a mano, van a hacerle a puño y letra, contestan las preguntas, tendrán que consultar por ahí alguna que otra, y ese me lo reenviarían a la plataforma virtual, ¿ya? Yo ya les voy a colocar el cuestionario en la plataforma del instituto para que esté a disposición de ustedes. Listo, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, algo para poder finalizar la clase? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Alguna inquietud? ¿No hay preguntas? ¿Cero preguntas? Bien, entonces, recuerden que el día de mañana en la clase de seguridad alimentaria tienen que, por favor, prender sus cámaras para la intervención, porque es una intervención oral, a manera de defensa, digámoslo así. Sí, ya. Me disculpan un segundito nomás, chicos, antes de finalizar la clase. Listo. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. ¿Alguna pregunta relacionada con los temas de exposición del día de mañana? Entonces, muchachos. Recuerden que ya se les dio a todos los temas. Por mi parte no, porque todo claro. Perfecto, muchachos. Perfecto.